Bien, Pablo, seguimos hablando del mundo, pero con otra perspectiva. Ahora nos vamos a poner en contacto con nuestro colega y amigo en Italia. Saludamos al periodista Marcelo D'Aloisio. Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Tardes, noches. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos ustedes. Marina, Pablo, un placer enorme. Cordial saludo para todo el equipo y todos los amigos televidentes de Telediario. ¿Cómo andamos? Bien, un placer, Marcelo. Vos sos un hombre, un periodista realmente también del deporte. Contanos, primera idea, ¿qué te sugiere este Mundial? Ahora que se ha terminado de confirmar cómo se van a integrar los octavos de final. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están viendo en general los italianos desde afuera? Los italianos están viendo el Mundial con mucha atención, a diferencia de otros pueblos europeos que han buscado boicotear, digamos, el interés por este Mundial de Qatar por obvias razones referidas a las violaciones presuntas de los derechos humanos. Recién ustedes recordaban el primer partido de los octavos de final entre Holanda, Países Bajos, ¿no es cierto?, y Estados Unidos. Bueno, según una encuesta realizada en Ámsterdam, solo el 14% de los holandeses está viendo este Mundial. Pero acá en Italia hay mucha expectación, mucho interés, mucho entusiasmo y hay mucha gente que está apoyando a la selección argentina de Lionel Messi, ¿no? Eso sí, hay muchas sorpresas, efectivamente, porque nadie se esperaba una eliminación temprana, por ejemplo, de la misma Uruguay, pero sobre todo si hablamos de equipos europeos, de Bélgica y de Alemania. Así que bueno, veremos sinceramente lo que nos espera esta segunda parte de la cita mundialista, esperando lo mejor para nuestra selección, ¿no es cierto? Sí, hay como una cosa media rara, ¿no?, con los gigantes europeos, pero te quiero preguntar, porque la comunidad argentina en Italia es grande, se reúnen, ¿cómo viven estas fechas de la selección argentina? ¿Qué movimiento se genera? Sí, absolutamente, Marina. No solamente acá en Italia, ni hablar de España, ¿no es cierto? Hay confiterías, hay restaurantes, hay obviamente locales argentinos, ¿no? Parrilladas en las principales capitales europeas donde los argentinos se juntan. Por supuesto, no hay que olvidarse que las 4 horas de diferencia invitan a ver los partidos reunidos entre amigos, ¿no es cierto?, en los departamentos y en las casas. Es verdad, hay muchísimos argentinos que se reúnen para ver este partido, tratando de seguir, bueno, las costumbres que tenemos nosotros en nuestra querida Argentina, ¿no es cierto?, al respecto. Sí, claro. Bueno, en esta te pregunto ya por una cuestión casi cultural. Como tenemos todos, los italianos también tienen equipos que gustan menos, el clásico rival, a quien vos no le deseas suerte. ¿Cómo funciona eso allí entre los equipos que están en el Mundial y los italianos? Bueno, a ver, yo te soy honesto, Pablo, digamos, cuando caminás por la calle, cuando te cruzás con gente, cuando obviamente te reconocen que sos argentinos, todos te hablan bien de la selección argentina. Y quiero, obviamente, responder a la curiosidad que tienen ustedes respecto a quién apoyan los italianos en esta cita mundialista, ¿no? Les respondo con una encuesta que ha hecho la Gazzetta dello Sport, del diario deportivo más importante que tenemos acá en Italia, el famoso diario con las páginas color rosa, ¿no es cierto?, para que nos podamos ubicar. Bueno, más de 36% de los italianos consultados apoyan a la Argentina en esta cita mundialista. Después sigue Francia, fíjense en ustedes, y recién en tercer lugar, con el 8% a Brasil. Con eso les digo todo, al Brasil de Neymar. Mira qué dato, es muy interesante, muy interesante. También tenemos una agenda internacional. Así es. Bueno, Italia que fue noticia o viene siendo noticia de los últimos días a esta parte por un fatal corrimiento de tierra, deslizamiento, bueno, que sigue generando hallazgos y preocupación. Contanos un poco, Marcelo, ¿cuál es la situación? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Estamos hablando ante que nada de la maravillosa isla de Ischia, una de las 3 islas del archipiélago del Golfo de Nápoles. Aparte de Ischia, ustedes saben que allí se encuentra la maravillosa Capri y Procida. Bueno, ha llovido intensamente desde la semana pasada. El sábado hubo este corrimiento de tierra provocando realmente río de barro, barro y piedra, sinceramente, que se ha llevado todo por delante, ¿no? Casas, hoteles, autos y personas, desgraciadamente. Son 11. Fíjense en ustedes, hasta ahora las víctimas fatales. Hoy han recuperado 3 cuerpos sin vida y una persona desaparecida. Evidentemente han tenido que evacuar en el día de hoy, fíjense, a más de 1.100 personas que no querían dejar sus casas. ¿Por qué? Porque hay alerta meteorológica, alerta amarilla por intensas precipitaciones en las próximas horas. Estas personas están pernoctando en hoteles seguros de la misma isla de Ischia, cuyos gastos están siendo, obviamente, enfrentados por el gobierno nacional italiano, ¿no?, de Giorgia Meloni, que ha puesto sobre la mesa los primeros 12 millones de euros para ayudar, obviamente, a esta isla damnificada por este evento natural, ¿no? Ojo, una cosita muy importante hay que destacar también. La justicia no está con los brazos cruzados. Hay 11 víctimas fatales y ahora están, obviamente, indagando si hay responsabilidades. Porque ciertas casas se han construido en lugares donde no se tendría que haber construido.
y el ex intendente de Ischia ha enviado a las autoridades napolitanas, porque estamos hablando de la provincia de Nápoles, evidentemente, 4 correos electrónicos antes de las intensas precipitaciones del sábado pasado y no recibió ninguna respuesta, ¿no? Así, bueno, cuando hay corrupción, cuando se cierra un ojo y cuando después no se ejecuta un decreto de demolición de ciertas casas que no se tendrían que haber construido en esa zona, después lloramos los muertos, ¿no es cierto? Claro, bueno, sí, esa es la hipótesis, construcción ilegal generando esta situación. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Porque se anticipa un diciembre de muchas protestas, tiene que ver con la situación económica. Totalmente, Marina, Pablo, estimados amigos, ustedes saben que el Reino Unido no hace más parte de la Unión Europea después del Brexit. Ellos jamás participaron de la moneda única del euro y están padeciendo graves condiciones económicas debido al Brexit, antes que nada, debido a 2 años y pico de pandemia y ahora con esta guerra en Ucrania. Ha aumentado la luz y el gas de manera considerable. Hoy se supo que la tasa de inflación interanual en el Reino Unido, sin hacer comparaciones con otras inflaciones que conocemos de otros países, pero la interanual en el Reino Unido ha sido del 12,4%. Mucho, poco, la más alta de los últimos 40 años. No había una tasa de inflación de esta magnitud desde la época de Margaret Thatcher, en la década del 80, fíjense ustedes, ¿no es cierto? A nivel europeo, la tasa de inflación interanual en noviembre ha sido del 10%. ¿Hacían referencia ustedes a las medidas de fuerza? Sí, hay paro para todos los gustos. Hoy estaban de paro los empleados del correo británico, el Royal Mail, ¿no es cierto? Van a parar ahora en diciembre, en perspectiva de las fiestas de fin de año, los enfermeros, las enfermeras. Y es algo inédito, porque en 106 años de historia del gremio de los enfermeros de Gran Bretaña nunca hubo un paro, ¿no es cierto? Y bueno, y así podemos seguir haciendo ejemplos de paro de los distintos sectores. Hay una curiosidad, y estamos hablando de un país del primer mundo, ¿no? Aunque parezca mentira, en perspectiva de las fiestas de fin de año hay mucha gente que no estará en condiciones de comprar y de preparar la cena de Navidad. Muchas familias tendrán que acudir a los bancos de alimentos, ¿no es cierto? A esas ONG que otorgan gratuitamente alimentos para las familias vulnerables. Y estamos hablando del primer mundo, Marina, Pablo, ¿no es cierto? Sí, bien llamativo. Y por último, bueno, estando ahí tan cerca, consultarte por la agenda del Papa Francisco. Parece que ya está definida para el año que viene. Queremos saber si viene a Argentina. ¿Qué se conoce? Bueno, ya se supo que a la Argentina no estará viajando, sobre todo durante un año electoral, ¿no es cierto?, en nuestros países. Y le digo de más, desde el Vaticano le han aconsejado a la clase dirigente argentina, oficialista y opositora, no realizar viajes en los próximos meses aquí en el Vaticano para pedir entrevista con el Papa, ¿no? Por un lado, se conoció hoy los 2 primeros países de destino del primer viaje internacional del 2023 de Sumo Pontífice, y volverá a ser África. Por 5ª vez el Papa va a estar viajando a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. 2 viajes que se tendrían que haber hecho en el mes de junio de este año y que se tuvieron que suspender por los problemas a la rodilla que el Papa tiene, ¿no es cierto? Bueno, 13.000 kilómetros será esta peregrinación, el Papa va a brindar 12 discursos. Claro, ustedes podrán preguntarme, ¿y por qué eligió estos 2 países? Y bueno, porque son 2 naciones africanas que están sometidas a conflictos internos impresionantes y de larga data. El Papa quiere aportar un humilde granito de arena de reconciliación entre las distintas etnias que se enfrentan entre sí. Y bueno, y es importante que el Papa viaje a esa zona. Ojalá que tenga éxito este viaje apostólico, porque después lloramos los muertos de refugiados africanos que mueren ahogados en el mar Mediterráneo. Si no hubiese conflictos internos y guerra civil en estos países, no tendríamos muertos, digamos, aquí, en el mar común o en el cementerio más grande del mundo, como lo califica el mismo Bergoglio. Esperemos lo mejor y que tenga la mejor de la suerte, Papa, para este cometido, ¿no es cierto? Estás muy cerca físicamente y también con todo tu amplio conocimiento de lo que ocurre ahí en el Vaticano. Además de la cuestión de la rodilla, ¿qué se sabe del estado físico y de salud del Papa Francisco? No, el Papa está bien, salvo estos problemas efectivamente digamos, ¿no es cierto?, de cuestiones de salud, sinceramente, ¿no es cierto?, de salud física de la rodilla, para ser honesto. El Papa se mueve, digamos, con bastón, varias veces en silla de rueda. Lo que pasa es que él no quiere operarse. Claro. Él no quiere operarse la rodilla porque ya cuando lo operaron del colon aquí en Roma sufrió muchísimo, efectivamente, la anestesia. Han contratado, Pablo, Marina, les cuento esta curiosidad, ¿no es cierto?, al jefe médico del Atlético de Madrid, que es un gran experto, digamos, en cuestiones que tienen que ver con los ligamentos, con los huesos del ser humano. Así esperemos que tenga suerte, ¿no es cierto?, la intervención de este doctor Cholo Simeone. Qué interesante. Qué dato. Marcelo, ha sido un placer, como siempre, desearte un gran fin de semana.
Igualmente para ustedes, y cuando dispongan, aquí estaremos directamente desde la Corresponsalía Europea de Telediario aquí en Roma. Un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Igualmente.